Bienvenidos amigos de Now Music Radio, estamos con más, aquí tenemos un momento muy especial, de esos que abundan en Now Music Radio. La verdad es que me da muchísimo gusto darle esta cordial bienvenida a una persona que va a ser raro lo que voy a decir, la conozco pero no la conozco. Ella es Mafer Angulo, locutora de Planeta 107.7 de música en inglés. Mafer, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? En verdad, felizmente y gracias a Dios todo bien con todo lo que está pasando en el mundo ahora. En verdad estoy contenta de ser una de las personas a las que no le ha tocado, aliviada de que mi familia también se encuentre bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien también, y pasándola igual que tú, o sea, sufriendo igual que tú, sufriendo en el sentido de, pues, que no podemos salir a la calle, ¿no? Pero también tranquilos en el aspecto de que, pues, primero es la salud. Pero, pues bueno, me da muchísimo gusto de antemano que tomaras esta llamada. Nos estamos comunicando hasta el mismísimo Perú. ¿Cómo están por allá las cosas, Mafe? Bueno, Perú, hoy día me enteré que está justo hoy en la lista de los 11 o 13 países con más contagiados a nivel mundial. Híjole. Lo cual sí me apena mucho, pero sé que nuestro gobierno está haciendo lo mejor que puede. El tema es que, y es cierto que afuera han aplaudido mucho las medidas que ha tomado el gobierno peruano. He visto columnas de la BBC, de The New York Times, aplaudiendo las medidas que se toman aquí. El tema es que aquí, y eso me apena mucho, la gente no cumple o no acata mucho las medidas tomadas por el gobierno. Entonces eso nos apena bastante, y conforme pasan los días, llevamos en Perú por lo menos vamos 60 días encerrados, sí, en cuarentena absoluta, sí. Y conforme han ido pasando los días, cada vez sale más gente y cada vez se pone peor la cosa, y nuestro sistema de salud no siempre ha sido el mejor, pero están mejorándolo y haciendo unos esfuerzos inhumanos, en verdad. Entonces un aplauso para ellos. Sí, no, un gran aplauso, el esfuerzo que están haciendo. Fíjate que nosotros no estamos tampoco muy alejados de lo que tú nos comentas, porque acá también, igual, yo bueno, al menos en mi caso, yo llevo 60 días, hoy cumplo 60 días, hay otros que cumplen un poquito menos, pero estamos en la misma situación. Ahorita que me lo comentas, pues realmente no hay lamentablemente no hay mucha diferencia entre este acato de la gente de no salgan, de cuídense, de protéjanse, de no se abracen, no se besen. La gente es complicada de convencerla. Hay mucha gente por acá incrédula, gente que tú la ves pues trabajando como si nada. Y pues también tenemos vaivenes, ¿no? De repente los casos van subiendo, de repente pues no, que ya estamos bien, ya vamos de salida, ¿no? Que saben que espérense, todavía no. Es incierto el panorama, yo creo que tanto para Perú como para México. Y acá también las cosas están paradas, Mafe. O sea, yo me comunicaba contigo porque me interesa mucho saber cómo lo estás viviendo tú, que trabajas en la radio allá en Perú. Sé que no ha sido fácil y bueno, sin embargo, has estado al pie del cañón, como decimos acá, que has estado ahí, ¿no? Quieras o no, ahí estás con Nicole al aire. Pero cuéntanos cómo ha sido esta experiencia ahí haciendo esta radio diferente, Mafe, una radio en casa. Sí, ha sido toda una experiencia, ¿verdad? Justo ahorita estoy de vacaciones para la cocina, para la sala, porque en verdad por otro lado no puedo ir. Ajá. Pero ha sido toda una experiencia hacer radio desde casa, desde el hecho de que, bueno, en mi caso ha sido más que todo porque yo vengo a ser considerada paciente de riesgo por ser asmática. Entonces sí, me mandaron a mi casa, me dijeron, okay, no puedes venir más, pero me mandaron con unos equipos. O sea, bueno, vinieron a instalar unos equipos aquí con una consola pequeña, un programa en mi computadora, y en verdad yo nunca había hecho radio desde casa, la cual es toda una aventura porque... Bueno, es complicado, tú también me debes entender, encontrar un lugar sí, en una casa normal donde hay una buena acústica. Entonces, claro, en mi caso somos 5 personas, sí, viviendo en un departamento, porque yo vivo con mis papás y mis hermanos. Sí. Somos 5 personas, de las cuales por lo menos mi hermano tiene clases por internet, mi hermana también de la universidad, mi papá está trabajando casi todo el día, entonces todo el día tiene videoconferencias, y yo, para poder encontrar un lugar callado para hacer radio, el único lugar que me quedaba era mi cuarto. En mi cuarto no es que tenga una gran acústica, entonces tengo que poner almohadas atrás de la computadora, algo bien casero, pero en verdad bien interesante. Y bueno, en este caso lo tomo más a lo divertido, porque es algo que así nomás no voy a hacer nunca más en mi vida. Bueno, espero no tener que hacer nunca más en mi vida, porque
bajo estas circunstancias tampoco me gustaría, ¿no? Que el mundo esté como claro. que así. Pero sí es una aventura. Nos hemos vuelto muy creativos, ¿no, Mafe? Digo, ahorita en esta situación de la cuarentena y del quédate en casa, pues ya lo acabas tú de mencionar ahorita, ¿no? Tienes que buscar el mejor momento para poder, pues, tener lo menos posible de ruido, porque pues ya contándome con la gente con la que te encuentras, sí ha de ser bastante complicado oigan, cállense que voy al aire, ¿no? Y así como de, sí, cállense todos porque va Mafe al aire. No, ahorita no hablen, ¿no? Sí, no, incluso tengo alguna anécdota, un par de anécdotas de que me ha pasado que estoy al aire. Ajá. La última y la más divertida, digamos, que me pasó fue que estaba al aire y mi papá entra atareado, como que, o sea, un poco estresado con temas de trabajo y en una videoconferencia, sí, pero entra a mi cuarto a buscar uno de estos pads que tenemos para que la computadora no se recaliente cuando sí, la pones en superficies que no son como una mesa. Sí, sí, sí. Entonces yo lo tenía en mi cuarto y entra a buscarlo justo cuando yo estoy al aire, que tenía la puerta cerrada, y entra haciendo ruido. O sea, fuera de que él estaba hablando, y cuando habla él grita un poco, mi mamá estaba ilustrando, entonces sonaba el sonido de la ilustradora y mi papá hablando y yo al aire y los miro todos con una cara de pueden callarse, por el amor de Dios, ¿qué les pasa? Ya, eso ha sido una cosa de locos, en verdad, así me ha pasado varias veces. Fíjate, imagínate nosotros, en mi caso que hago radio por internet, pues la mayor parte del tiempo y ahorita pues muchísimo más, también sufrimos, porque si no, o sea, deja tú ahorita la familia, los ruidos externos de, por ejemplo, aquí en México suele haber mucho gente que pasa vendiendo cosas o comida, pero como con altavoces, entonces se escucha mucho que pasa el que compra cosas usadas, ¿no? Ropa usada, todo eso, pasa de repente el que vende comida, el que compra los muebles viejos, entonces es divertido, pero a la vez frustrante, como dices tú, que te estás concentrando, al menos en mi caso, que es algo fuera del aire, que tienes que grabarlo y que no hay problema si lo repites, pero en tu caso es completamente distinto porque tú estás al aire y se puede colar cualquier tipo de audio, ¿no? Sí, no, es más, mi perro la vez pasada se puso a ladrar porque vio un pajarito parado en mi ventana y estaba en mi cuarto y yo al aire tuve que hacer como que... Shh, y mi compañero, o sea que en este caso no era Nicole por ese día, era sí, Jorge, que también es un locutor en Planeta, agarra y me dice, oye, Mafe, tu perro no tiene la culpa de ladrar, o sea, lo entendemos, más tranquila. Y yo, pero es que estresa también un poco, y me imagino que lo tuyo también debe ser complicado porque, o sea, si bien lo mío ya es como que de momento ya lo tengo que dejar pasar, sí, por el mismo trabajo que tú haces que es grabado, tiene que salir casi perfecto, entonces debe ser doble chamba tener que volver a grabar, repetir. Muy paciente, Mafe. Hay que ser muy paciente para esperar el momento correcto en el que no se meta ningún audio. Pero son gajes del oficio, o sea, son cosas que nos pasan a los locutores. En tu caso, ¿ya habías hecho este tipo de transmisiones, Mafe? O sea, me comentabas ahorita que, bueno, les proporcionaron equipo para poder transmitir, pero ya en algún momento, por decir, ¿tú ya habías hecho, no sé, radio por internet? ¿O ya habías hecho algún tipo de transmisión como esta? ¿O la pandemia te ha enseñado lo que es, pues, este tipo de radio, desde casa? No, en verdad, transmisión radial desde casa o por internet nunca había hecho. La pandemia me ha enseñado a ser paciente para esto, sobre todo con el tema del internet, porque eso ya no depende de nosotros, y ahora con lo saturadas que están las redes, porque la gente para en sus casas, por lo menos aquí en Perú, sí, y todo el mundo usa internet para teletrabajo, estudiar, ahora lo usan para Facebook, ver memes, videos, lo que sea. Se satura en las redes, se vuelve lento y en verdad sufro bastante con eso por lo mismo que mi programa es en la mañana. Entonces, en la mañana la red es terrible y sí, es, o sea, algo que me ha enseñado esta pandemia es a tener bastante paciencia. Ser muy paciente con la tecnología porque a veces puede ser el mejor aliado, pero también puede ser el peor enemigo en el momento menos indicado. En el día menos indicado, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. A todos nos pasa. De repente a algunos se les va la luz, o se mete, como dices ahorita, el perrito ladrando. Bueno, son cosas que yo creo que si las platicamos no acabaríamos, pero también estamos hablando de un antes y un después de esta pandemia, ¿no, Mafe? En el caso de los medios de comunicación, de los locutores, de cómo se está haciendo radio, ¿tú cómo lo visualizas? ¿Con qué te estás quedando?
¿qué crees que vaya a ocurrir después de que termine esta pandemia y que todos podamos regresar como a la nueva normalidad, por decirlo de alguna forma? Bueno, yo con esto me estoy quedando, y lo que he cambiado también un poco en el programa hasta el último día que salí de vacaciones, es que antes nosotros en Planeta tocábamos mucho todo lo que es entretenimiento. Sí. Y no lo hemos dejado de hacer, es verdad, porque es parte de nuestra esencia, la música, el entretenimiento, pero esta pandemia también ha hecho que a veces demos mensajes que de repente no solemos dar, como mensajes serios, como usa mascarilla, como no salgas a la calle, como cuídate. Entonces, ese tipo de mensajes o palabras serias creo que también son importantes en nuestra misión como comunicadores, como locutores, bueno, para los periodistas también, porque jugamos un rol importante también, considero, en el sentido de que estamos ahí para informarle a la gente, algunos que son programas informativos, en otros casos, en mi caso, darle ánimos, distraerlos un poco de toda esta energía que se ha formado, que digamos no es del todo buena, porque el encierro causa estrés, la pandemia causa ansiedad, causa preocupación, entonces siempre es bueno tener un escape ahora que todos están tocando el tema del coronavirus. Entonces creo que poder darle un escape a la gente en verdad es una misión importante para poder seguir con nuestra salud mental. Oye, y lo comentabas muy bien ahorita, Mafe, una palabra clave, ¿no? Entretener a la gente en esta temporada, y creo que eso también habla mucho de ser héroe, ¿no? De aportar su granito de arena como ser humano, como comunicólogo, porque pues la gente, dentro de su estrés, dentro de su preocupación, o incluso de aquellas personas que se han enfermado lamentablemente o que se encuentran en una situación complicada porque a lo mejor tienen algún familiar en el hospital, pues necesitan también ánimos, ¿no? Necesitan también como ese apoyo que a lo mejor no lo tienen con los amigos porque pues no los pueden ver. Y en este caso la radio se acerca muy bien a todas esas personas. ¿Ustedes cómo lo manejan? ¿Qué tipo de mensajes son, aparte de invitar a la gente a que use cubrebocas? ¿Han implementado otro tipo de estrategias pues para entretener y para alegrar a la gente allá en Perú? Bueno, aquí en Planeta y en la corporación donde yo trabajo, que sí tiene varias radios, iniciamos con una campaña de dilo en la radio, entonces la gente llamaba y usualmente sí ponemos mensajes, pero no ponemos tantos para no saturarla. Sí. Pero esta vez sí le hacíamos mucho caso a los mensajes de la gente. Entonces era dilo en la radio, tenían 2 horarios, en la mañana y en la tarde, para que la gente mande sus mensajes de motivación, de qué estaban haciendo, saludos para quién, o sea, lo que ellos querían básicamente, compartir alguna noticia graciosa, y la gente le gustó porque se sienten parte de también, ¿no? Cuando se escuchan, se emocionan bastante. Y ahora que ya no estamos con esa campaña, pero que igual seguimos intentando interactuar mucho con el público, estamos con una campaña nueva de yo uso mascarilla, que es, bueno, el tapabocas, como le dices tú, que es para concientizar a la gente a que lo use, porque aquí hemos visto en las noticias de que, por lo menos aquí en Perú, o sea, es obligatorio el uso de tapabocas, pero nadie, o bueno, muy poca gente lo usa correctamente, ¿no? O se le baja, o lo tocan, que lo ideal es que no se toque. Exacto. Mientras estás en la calle. Entonces es todo un tema. Sí, hay que batallar, por decirlo así, con la gente. Y no es que seamos, yo creo que es un gran aporte que la radio en ese sentido sea repetitivo, ¿no? Que te estén constantemente diciendo, usa la mascarilla, cuídate, porque va de por medio no solo tu salud, va de por medio tu vida, ¿no? Y yo estoy ahí para darte esa información. Y pues bueno, a raíz de toda esta situación que estamos viviendo, creo que nos está moviendo en muchos sentidos, ¿no, Mafe? Tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en la salud, y en este caso que estamos en concreto contigo, pues en los medios de comunicación, también va a haber una evolución en la radio. ¿Cómo crees que venga? ¿Cómo crees que venga esta situación después de que acabe la pandemia? Bueno, para el tema económico y laboral creo que sí es complicado. En verdad estoy súper agradecida de tener un trabajo en este momento, porque conozco mucha gente que se está quedando sin trabajo. Sí. Y tener un trabajo que se puede hacer desde casa. Yo pienso que la radio sí va a evolucionar en el tema de que ahorita, por ejemplo,
o sea, internamente, cuando se hacen mediciones de audiencia y todo lo demás, estamos medio paralizados porque, o sea, ahorita no se puede hacer nada, pero yo pienso que sí va a haber un cambio en el sentido también de no solo cómo medir la audiencia, sino que las palabras que usamos y cómo nos comunicamos, porque la gente va a estar mucho más sensible. O sea, si antes teníamos cuidado para hablar, ahora vamos a tener que tener mucho más cuidado porque la gente está mucho más sensible que antes. Claro. Y también hay que usar ese poder comunicativo que tenemos para poder ayudar a la gente dentro de lo que podamos nosotros, ¿no? En verdad no solo en la radio, conozco a gente, por ejemplo, mi novio tiene un restaurante pequeño, sí, y él no puede abrirlo, o sea, hasta Dios sabe cuándo, porque todavía no se puede, y hay que tener un montón de parámetros, y el gobierno está poniendo un montón de peros para empresas pequeñas, sí, para poder reabrir, sobre todo restaurantes. Entonces hay gente como él, hay gente como él que está paralizada, hay gente que se ha quedado sin trabajo, hay gente que sigue trabajando pero sin un sueldo fijo porque les han dado suspensión perfecta de labores, sí. Entonces es un tema. Sí, la verdad es que esto, a pesar de que se ha vuelto un tema no de moda, pero sí un tema como muy recurrente de qué va a pasar, o sea, no sabemos ni para dónde. Lo que sí sabemos es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Que va a ser una manera diferente, pasando toda esta situación, desde cómo nos comuniquemos. Hace rato platicaba yo con alguien y me decía, oye, es que realmente me preocupa qué va a pasar cuando yo salga, ¿no? Voy a poder saludar a la gente, los aviones van a tener cubo para las personas como siempre, o nos van a poner ya más separados. Le dije, no, es que no caigas como en este pánico, ¿no? Porque lo que nos está dejando es una experiencia en todos los ámbitos, tan así que ahora pues hemos visto que la propia madre naturaleza pues está abriéndose camino, como dijeran en Jurassic Park, ¿no? En la película de Jurassic Park, sí, que ya empezamos a ver en las calles, los animales empiezan a caminar en algunas ciudades, la capa de ozono se recupera. Le estamos dando también un respiro al planeta Tierra. Y ahorita que tocabas este punto, pues yo quisiera preguntarte, Mafe Angulo, ¿cómo va a ser después de esto? En lo personal, ¿tú cómo vas a hacer? ¿Qué vas a aportarle al mundo después de esta situación? Yo pienso que, o sea, antes siempre me he preocupado por el planeta, por reciclar, nunca he sido como que tan extremista en el tema, digamos, pero quizá ahora sí le dé un poco más, porque en verdad sí hemos visto, como tú lo dijiste hace un rato, cómo el planeta se regenera porque nosotros estamos adentro, sí, o porque nosotros, y por más que suene fuerte, o sea, nosotros estamos yéndonos, algunos de nosotros están muriendo y el planeta se está regenerando, y eso en realidad no está bien que sea así. O sea, deberíamos poder coexistir. Exacto. Entonces, sí, a partir de ahora en adelante, es más, me preocupa mucho el tema de la contaminación, porque si bien está pasando y se está arreglando un poco, digámoslo así, yo pienso que con todo esto del material de protección personal, de las mascarillas, de los guantes, de los mandiles, de todo lo desechable, me preocupa la cantidad de plástico que se va a generar en los próximos años por esta pandemia. Sí. Entonces, yo pienso que cuando se regule un poco esto, apenas pueda, yo me quiero conseguir un tapabocas, porque sé que vamos a usar tapabocas por lo menos el resto del año. Sí. Me quiero conseguir uno que sea de tela, que cumpla con los parámetros para poder lavarlo, o dentro de todo, tratar de protegerme yo, pero también tratar de no seguir dañando el planeta, de no seguir contaminando, porque en verdad es lo último que queremos, pues, ¿no? Tratar de malograr lo que ya se ha solucionado un poco. No, y eso nos queda muy claro. Yo te escucho, y cuando lo hago me reporto contigo a través de redes sociales, ¿no? Cuando los estoy escuchando, ese dinamismo que siempre traen ahí, ¿no? Y hablando ya un poquito, regresando al tema de la radio, bueno, se traen un relajo ahí tú y Nicole, que yo a veces, acá como que el humor es diferente, ¿no? Yo de repente te escucho porque también hay una gran diferencia de palabras. Entonces de repente yo las escucho decir algunas palabras que digo, wow, de cómo se dicen eso, ¿no? Al aire. Pero es natural. Pero traen una muy buena vibra con Nicole, en tu caso, que ya llevas. ¿Cuánto tiempo llevas ahí en Planeta, Mafe? Porque ya llevas un buen ratito, ¿eh? Sí, en Planeta yo tengo 4 años, en diciembre cumplo 5, y con Nicole ya tengo 2 años y medio, casi 3. Sí, me tocó escuchar cuando, bueno, es que estas son confesiones de Alejandro Polanco, ¿no? En este podcast.
Fíjate que yo descubrí Planeta un día que estaba navegando en Facebook y estaba buscando pues estaciones en otras partes del mundo, ¿no? Dije, pues quiero escuchar, porque antes Now Music Radio tocaba mucho el perfil que ustedes tenían, o que ustedes tienen, que es de música actual. Yo ahora ya en la estación tenemos más como enfocado a 90s y 2000s, y tu jefe seguramente me va a amar por haber dicho esto, seguramente dirá, es Alejandro Polanco, conoce muy bien, porque él también lo he escuchado de repente algunos comentarios que hace, y es de mi escuela, tu jefe. Entonces, he visto que traes muy buena vibra ahí en la estación, y con todos los compañeros que están ahí contigo. Y me acuerdo que el último saludo que les mandé, hasta Jorge Aguayo me mandó un beso, caray, ¿cómo estuvo eso? Porque sí lo escuché. Sí, recuerdo. Y dije, ¿qué pasó ahí, no? Pero yo no sabía que tú estabas en tu casa y que Jorge estaba con Nicole. Entonces me llamó mucho la atención, pero la dinámica es muy divertida, ¿no? ¿Te diviertes, lo gozas, lo disfrutas ahí en Planeta? Sí, en verdad sí. Es más, o sea, una de las cosas que yo más extraño es estar en cabina y entre canción y canción, cuando no estamos al aire, como soncear, o sea, platicar un poco, jugar entre nosotros. Entonces sí extraño un montón eso es algo que así nomás no se da, sobre todo con el home office, cuando estoy transmitiendo aquí desde casa y estoy con Jorge. Con Nicole, no tanto, porque con Nicole, digamos que como somos más cercanas y tenemos... Bueno, con Jorge también soy súper cercana, pero con Nicole sí me llama por videollamada cuando estamos locutando o trabajando. Sí. Y sí, entonces eso hace que sintamos esa misma cercanía. O también pasa que no siempre podemos llamarnos, no siempre podemos estar ahí presentes, entonces el home office sí como que te afecta un poco en ese sentido, ¿no? De que no compartes tanto con tus compañeros, que al final terminan siendo tus amigos de trabajo, no solo compañeros, se convierten en amigos. Sí, y lo he notado, porque incluso ya de repente me di cuenta, yo qué rápido pasa el tiempo. De repente yo me acuerdo que llegó Nicole como... llegó como, no sé cómo llamarlo, llegó, no sé si como co-conductora, como practicante, no sé, o sea, porque desconozco. Yo le decía mi Padawan. Ah, tu Padawan. Yo la escuchaba al principio, yo decía, híjole, sí suena pues sí te da nervio, la verdad, estar al aire te da muchísimo nervio, que te vayas a equivocar, que vayas a decir algo mal, no sé. Yo la escuchaba pero no era con el afán como de criticar, sino me llamaba mucho la atención, como de repente Nicole fue agarrando mucho tu ritmo, y hoy ya la sincronía, el pimponeo como le llamamos acá, pues ya se escucha muy natural, ya cada quien sabe lo que tiene que decir, se molestan, que también eso es muy, muy padre, ¿no? Escuchar cómo se molestan al aire, pero que es parte de esta buena vibra, y de repente también ustedes tienen participación en Mañana Maldita. Y yo también las escucho que su jefe les pone ahí, las pone a prueba y les hace las preguntas, y luego quiere ahí como abusar de que a veces no conocen algunos temas que él domina muy bien de la música, y digo, el jefe se está pasando, ¿no? Bueno, sí, pero ese es justamente el chiste. Entonces, en verdad, para el trabajo que nos ha tocado, creo yo, hay que tener aquí le decimos mucha correa, no sé si eso será la misma expresión, que hay que tener hay que paciencia, o saber aceptar las bromas, ¿no? Que en verdad sí lo tenemos. Y con Nicole sí, o sea, nos hemos vuelto súper amigas, en verdad. Cuando recién entró a la radio, me acuerdo que mi jefe, Daniel, siempre nos decía, tienen que aprender a comunicarse, tienen que conocerse, porque en verdad llevar un programa a dos, y tengo que admitirlo, llevar un programa a dos es una cosa totalmente distinta, o sea, es mucho más complicado saber quién va a tomar la palabra, coordinar eso al aire, y sobre todo cuando es en vivo, es bien, bien difícil. Entonces, básicamente, Nicole y yo parábamos juntas arriba abajo una vez que entró ella, ¿no? Y eso creo que hizo que formáramos una bonita amistad, y tenemos, tanta confianza que, es más, hasta hoy le escribo por WhatsApp porque no encontraba una casaca mía, y le digo, oye, ¿tú tienes mi casaca? Y me dice, sí la tengo, y tengo tu otro saco, y tengo tu short, y tengo tu enterizo, y tengo... Y yo como, aguanta, ¿cuándo agarraste todo mi closet? O sea, no entiendo en qué momento tuvimos tanta confianza. Oye, eso está muy padre, que de repente ya pasen de lo laboral a una bonita amistad, porque ahí se refleja cuando estás al aire, ¿no? Se escucha, porque de repente hay programas en los que no son dos, sino a lo mejor son tres personas, para a lo mejor un morning show son tres personas, ¿no? Pasaba con Mañana Maldita, que también se sincronizaban muy bien, se escuchaban muy bien, y a veces en otros programas o en otras estaciones no se escucha eso. A veces hasta uno se da cuenta como radio escucha y dice, algo anda mal aquí,
porque no hay como esa dinámica. Y con Nicole, pues digo, yo ya lo escucho y digo, ahorita ya de repente no me da tiempo, pues por cuestiones del trabajo, pero cuando tengo oportunidad me conecto a Planeta y las estoy escuchando y estoy escuchando todas las notas que dan y gracias a ustedes me pongo al tanto de la música actual porque yo también ya me he desfasado en algunas cositas en ese aspecto. Como ya mi concepto ya va más orillado como a 90s y 2000s, no es tanto como lo que tú tocas ahora, ¿no? Que de repente hablas de Camila Cabello, incluso estás hecho, vi por ahí que en tu Instagram de repente haces lives y empiezas a cantar, que es otra de tus cualidades, Mafe, que yo dije, ay, encontré cosas tuyas hasta en YouTube. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Sí. En verdad sí, toda mi vida me gustó cantar y sí, tengo que admitir que lo he dejado un poco, lo dejé cuando tenía 18 años creo, o sea, en verdad lo dejé cuando entré a la radio, porque la radio sí me quitó bastante tiempo, por lo mismo que estudiaba y comencé a trabajar ya no tenía tiempo para cantar, y a veces me provoca retomarlo, una que otra vez, a veces canto, en la radio saben eso, entonces también a veces me piden que haga lives cantando, como para variar un poco las cosas, ¿no? Porque a la gente le gusta tener intimidad. Sí. Con los locutores, sentirse más cercanos, siempre, y eso es lo que creo yo que distingue a la radio de la televisión, que en la radio somos como, sientes como escuchas a esta persona que te habla cuando estás en tu casa, en tu carro, lo sientes mucho más íntimo que viendo en tele a alguien súper producido, con un backing atrás, es un poco, es distinto. Pero le haces entonces muy bien. Yo te escuché cantar, hace poquito hiciste este live en Instagram. Yo no sé cómo lo hacías, que estabas, no sé si estaba leyendo las partituras o no sé, y estabas, dije, bueno, esta mujer es una, estuche de monerías, le decimos acá, ¿no? Muy versátil, haciendo, o sea, porque aparte también emprendes, tienes tu propia empresa, ¿no? O sea, estás en todo. Sí, siempre me ha gustado mucho hacer de todo, en verdad, creo que ese me ha gustado hacer de todo, es uno de los motivos por el cual cuando yo tenía 16, 17 años quería estudiar actuación, ¿no? Porque me puse a pensar y me di cuenta que la actuación te permitía hacer así a lo Barbie, como que, o sea, puede ser doctor, puede ser, o sea, pero a lo que voy es que no de verdad, sino jugando un rol. Pero sí, o sea, siempre me ha gustado hacer un poquito de todo. No sé, es parte de mí, creo. ¿Te hace falta hacer podcast? Tú no haces podcast, ¿verdad, Mafe? No, pero me interesa bastante la idea de hacer podcast. Justo estaba viendo un curso por ahí que vi virtual, ahora que no tenemos nada que hacer, más que estar en casa. Entonces, he pensado en meterme para ver qué tal. Oye, ¿de qué harías tu podcast, Mafe? No tengo idea. Puede ser que no sé, se me ocurre que de repente de maquillaje o de... No sé, sí, no porque, estoy muy segura. Porque eso sí lo haces, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Das de repente tutoriales de maquillaje. Y pues si no estaría mal que también te adentraras un poquito en este formato del podcast, que fíjate que ha cobrado mucho auge este formato de entrevista en los podcasts. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es un formato que se está aplicando a la radio o la radio se está aplicando al podcast? ¿Tú cómo lo consideras? Aquí en Perú no lo he visto tanto, pero sé que, o sea, poco a poco veo que más y más amigos están haciendo podcast. Sí. Pero, o sea, es muy ligero el incremento, digámoslo así, ¿no? Como que todavía no está en su boom. Sí. Pero yo pienso que sería que más que la radio se adaptara al podcast, en el sentido de que aquí en Perú la gente consume radio, pero por lo menos el público objetivo de Planeta y la gran mayoría siempre prefiere música. Entonces, a nosotros, por ejemplo, no nos hacen hablar tanto, sí, digamos, claro, porque la estrella es la música, pero pienso que los podcasts sí podrían acoplarse en el sentido de que como son virtuales, los puedes linkear a la web, a las redes sociales, y como hoy en día se usa mucho cross media, sí, sí podría adaptarse bien. O sea, ser como un complemento, digámoslo así, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco irá evolucionando, digo yo porque ya llevo bastante tiempo por acá y la evolución de la estación, a mí me ha ocurrido, por ejemplo, en Now Music, que iniciamos como una radio en línea y después nos fuimos dando cuenta que los contenidos en internet se enfocaban a la parte de podcast y que puede ser diferente estilo. O sea, el estilo que, por ejemplo, acá hacemos en Now Music Radio es un podcast como muy radiofónico, como lo que tú haces,
pero con un poquito más de tiempo, porque ustedes están muy limitados a intervenciones a lo mejor de 1 minuto, 1 minuto y medio, y vámonos con música. Y acá lo que yo hago es, pues sí, alargarme, pues como los jefes de Now Music Radio no me dicen nada, pues yo me alargo, ¿no? Y si yo quiero hablar, pues hablo, ¿no? Entonces tratamos de hacer eso, pero ojalá que podamos escuchar algo de tu parte en podcast para poderme suscribir y pues poder tenerte ahí en la mira y que un día me invites también, ¿no, Mafe? Sí, a mí me encantaría, en verdad. Voy a ver si de repente por ahí que tomo ese curso y hago uno que otro podcast. No, me interesa bastante. En verdad, sobre todo ahora que la gente está mucho más conectada a redes sociales, sí, creo que sumaría bastante. Pues ahí está, ya una promesa que está haciendo Mafe. Hay que ver cuándo tendremos el podcast para poderlo escuchar con muchísimo gusto. Pero pues bueno, Mafe, ya para ir cerrando esta intervención, ¿algo más quieras agregar sobre esta situación que estamos viviendo? Básicamente que sí, o sea, que se queden en casa dentro de todo lo posible, que tomen las medidas necesarias para salir y que más importante que todo, creo yo, es que tomen un día a la vez. Como hablábamos hace un rato, esta situación nos tiene ansiosos con qué va a pasar más adelante, cómo va a ser la vida de acá a un año, se va a ir este virus, se va a quedar y va a venir por etapas, como ha pasado con la influenza, como ha pasado con un montón de virus anteriormente. Sí. Entonces, que tomen un día a la vez. Yo pienso que angustiarte por si vas a subir un avión el próximo año es por las puras, en verdad. Ya cuando sea su momento saldrá la información y se tomarán las precauciones del caso. Pero no necesitamos más angustia sumada a la que ya tenemos, así que paciencia. Perfecto, pues ahí está Mafe Angulo, locutora de Planeta 107.7. Escúchenla, búsquenla en internet. ¿Cómo nos pueden encontrar en Facebook y en sus redes, Mafe, para que te escuchen? Bueno, en Planeta nos pueden escuchar por la web, ¿sí? Planeta.p. Ahí hay justo, para que puedan escuchar desde México, ahí hay radio en línea también. Uh-huh. Mi programa es a las 10 de la mañana con Nicole, se llama Time. Okay. Hasta la 1 de la tarde, entonces los esperamos, comenten cuando quieran. Y si quieren en redes sociales, en Instagram me encuentran como Mafer Angulo y a Planeta lo encuentran como Radio Planeta FM. Que vaya que tienen contenido, ahorita Mafe se ha subido mucho al tema de TikTok, entonces suban, porque búsquenla, porque van a encontrar contenido y de muchas cosas. Sí, un poquito de todo, como una revista digital, más o menos. Oye, pues me da muchísimo gusto, Mafe, haberte tenido en este podcast a través de Now Music Radio. En verdad, te agradezco mucho que te hayas tomado estos minutos para conversar de todo lo que está ocurriendo, un poquito también de lo que haces como locutora, y pues te deseo muchísimo éxito y seguimos en contacto y seguimos conectados. Sí, gracias Alejandro, gracias a ti, en verdad, gracias por escucharnos, por escribirme, yo contenta de participar acá. Y de tener un colega mexicano, tú sabes que me encanta tu país también, o sea, tengo una fascinación por México increíble, así que feliz de poder participar. Yo espero decir lo mismo próximamente y un día darme una vuelta por allá en Perú y visitarlos, si me abren las puertas, aunque sea para verlos desde afuera de la cabina, yo encantado. Sí, normal, avísame cuando quieras venir. Bueno, una vez que pase todo esto también. Sí, ¿verdad? Perfecto, pues ahí estuvo Mafe Angulo a través de Now Music Radio desde Perú, aquí en México. Nosotros continuamos con más en el próximo episodio, otra gran entrevista a través de la estación de los verdaderos Yester Hits, Now Music Radio.